Esteu escoltant Empanada Cultural a Ràdio Fabra. La sobretaula. Hombre, ¿qué ha pasado aquí, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo es? Hostia, ni la has cambiado una miqueta, tío. Espero que mejor. T'has aprimat. No, por favor, no vamos a hacer comparaciones. Y precisamente hoy, en Día de Fronteras, de dobles realidades. Pero bueno, evidentemente, para el público que nos viene escuchando y que de repente ha visto este switch, aquí tenemos a el hombre en el fuera de campo, ¿no? Lástima que solo en un pequeño momento ha intentado decir algo, no llevaba micro, no sé si se ha podido escuchar, pero para que veamos la fortaleza de todo aquello, cómo suena aquello que no vemos. Suena muy diferente, ¿no? Y en este caso, tú que estabas en el fuera de campo, has podido escuchar todo este programa que reflexiona sobre fronteras y que de alguna manera te da el pase, ya no sé si de gol, de centro o de qué, para que hables de la gran frontera en Europa al menos, ¿no? Porque evidentemente hay muchísimas fronteras, todas son igual de importantes, desgraciadamente a nuestros ojos, por una cuestión geográfica, étnica, a veces, no tanto, pero bueno, lo veníamos hablando ahora fuera de micro, ¿no? Este conflicto, y también porque es un conflicto armado que está muy vivo y que está aquí, en Europa, ¿no? Conflicto entre Rusia y Ucrania. David Martín, bienvenido al programa, ¿no? Muchas gracias, Adriano, sí. Y la verdad que un placer y he estado, flipando del nivel y de todo lo que contabais, cómo resuena, en mi opinión, en el presente. No parece que haya sido en 1940 muchas cosas que habéis explicado, sinceramente. Tal cual. Y de hecho, cuestiones que tú has podido ver muy de cerca, porque además de porque me encanta hablar contigo y nos lo pasamos genial reflexionando, ¿por qué viene David aquí? Primero, Cristian, ¿lo habéis visto? Otro hombre en el fuera de campo. Él es otro hombre en el fuera de campo. Pero por otro lado, ¿por qué David? ¿No? ¿Por qué David, además de por lo que nos une? Joder, porque David, tú conoces muy bien esa realidad ucraniana y en el fondo también rusa. Exacto. ¿No? Hago una pequeña introducción. Aquí todos tiramos de cultura. Él, evidentemente, también. Pero su campo profesional está un poquito alejado, ¿no? Es lo que diríamos un ingeniero, ¿no? Un tío... Pero me encanta la mirada muchas veces de lo científico hacia, digamos, lo social, lo mundano, ¿no? Sí. Lo mundano que al final nos representa muchísimo. Y... por otro lado, eres una persona que tu profesión, en cierto modo, te llevó a, primero, ir conociendo esta realidad, que entiendo que en algún momento no la diferenciabas tanto, y parte del idioma, en el fondo, del ruso, ¿no? Y de esa comunión que al final existe o existía entre Rusia, Ucrania y toda una suerte de países del antiguo bloque soviético, ¿no? Culturalmente había una unión. Y tú primero vas por trabajo, no lo recuerdo, si es a San Petersburgo o a Kiev. No, la primera vez voy a San Petersburgo, que si no recuerdo mal fue septiembre del 11. ¿Septiembre del 2011? No había empezado la guerra aún, ¿no? El primer ataque es 2014. Exacto. Luego estuve, creo que 3 veces en Kiev, entre diciembre del 11, enero del 12, febrero del 12. Y luego también he ido ya unas cuantas veces tanto a Moscú como incluso a Perm, como te comenté, que está en los Urales, con lo cual ya está en el límite de la frontera entre Europa y Asia. Y Asia, exacto. Y cuando ibas, ¿no? En estos años, 2011, 2012, la previa al conflicto, ¿qué sensación tenías? Que estabas visitando, evidentemente, Ucrania, ¿no? Kiev, al menos la ciudad, pero en cuanto a la relación de esta cultura, ¿no? Evidentemente hablo desde mi experiencia. Otros ucranianos tendrán otra opinión y otra experiencia y seguramente más, no sé, con más propiedad tal vez que la mía. La mía, desde nuestros ojos profanos, ¿no? De Europa occidental. Para mí no había ninguna diferencia entre los rusos de la parte europea y los ucranianos de la orilla oriental del Dnieper, ¿no? Entonces, claro, también eso hace que sea todavía más cruel, y yo también lo he vivido desde ese punto de vista, en el momento en el que, Rusia ataca en 2 fases, primero en el 14, luego en el 22, Ucrania, porque al fin y al cabo es, como muchas veces hablamos de nuestra guerra civil, una guerra fraternal, ¿no? Una guerra entre hermanos. Pongo en contexto lo que decías, el Dnieper es un río, ¿no? Que atraviesa el país de norte a sur, ¿no? Y que de alguna manera divide Ucrania en 2 realidades, ¿no? En 2 realidades que, como bien decías, una sería más esa Ucrania, que incluso la podríamos conectar en su bagaje histórico, ¿no? Más con Polonia y otros países del lado occidental, ¿no? Y del lado este del Dnieper, esa realidad ucraniesa, ¿cómo diríamos? Porque es muy ucraniana. Ucraniana, però és que em fa molta gràcia, perquè en català com seria? Ucrainesa, ¿no? Ucranesa, ¿no? Ucrainesa. Y de hecho, Ucrania, lo decimos en castellano cuando es Ucraína, ¿no? No,
Bueno, en sí, catalán claro, es Ucraïna. En catalán es Ucraïna. ¿Y en ucraniano? Y en ucraniano es Ucraïna también. Ucraïna, ¿ves? Sí, sí. De hecho, creo que en castellano se puede, creo que ambos términos son correctos. Por ejemplo, una chica ucraniana, puedes decirle ucraniana o Ucrania. Vale. O Ucrania, ucraniano. Vale. Creo que el gentilicio, si no me equivoco, creo que Gentilicio, correcto. Vale, perfecto. Entonces, cuando tú vas allí... Y un poco retomando lo que tú decías, simplificando muchísimo, obviamente estoy simplificando mucho, que no se me coja literalmente, hay que entender que al fin y al cabo, hace 100, 200, 300 años, el Dnieper dividía, pues, digamos, el Imperio Austrohúngaro, en otros momentos Polonia, de el Imperio zarista, el Imperio ruso. Vale. Con lo cual, realmente, como tantísimos otros países, como también somos España y tantísimos otros, al final somos un conglomerado que realmente hace tal vez medio siglo no tendría ningún sentido. Exacto, un conglomerado de realidades históricas, culturales, lingüísticas. De todo. De hecho, y quizás ahora nos estamos yendo demasiado al pasado, pero creo que es importante también matizar porque... y voy a aprovechar para dejarte claro que esto, más que una entrevista, es una conversación muy seria. No sé si habéis visto en estos días pasados una entrevista... Este es el comienzo de la entrevista de Putin con un... Tipejo, llamado periodista, por llamarlo de alguna forma. Tucker, ¿no? Tucker, Carlson Tucker. Sí. Carlson Tucker, muy propio de la realidad de la Fox, ¿no? Sí, bueno, viene... Sí. Es muy pro-Trump, ¿no? Un periodista americano. De hecho... Yo no lo conozco mucho, pero creo que lo expulsaron de la Fox, que para expulsarte de la Fox tiene que ser... ¿no? Era más facha que ellos, era más facha, ¿no? Pues este tipo ha entrevistado, entre comillas, a Putin y una de las primeras cosas que se manejan es la pregunta de Putin en plan, ¿pero esto es una conversación? No, ¿esto es una entrevista o es una conversación seria, no? Entonces, así es como empieza Putin la entrevista. Mamma mía. Bueno, evidentemente es un diálogo pactado, ¿no? Pero yo te hago la broma... Bueno, ni diálogo, no llega ni a diálogo. No llega ni a diálogo. No, es un meeting de Putin avalado, ¿no? Exacto, pero lo fuerte es que es cómo avalar el discurso de Putin en Occidente y cómo ese discurso de Putin, al final a nosotros no nos importa, porque más o menos conocemos la verdad. Yo creo que es directamente dirigido al ala derecha de Estados Unidos, al ala republicana, precisamente para buscar los apoyo, republicanos bloquean ese apoyo a Ucrania. Claro. Y por otro lado también un discurso que a Putin le beneficia de cara a Rusia. Bueno, porque entonces los rusos siguen en su mentira creyendo, ¿ves? Pero si está en Estados Unidos, avalan el discurso de Putin. Un discurso lleno de mentiras, ¿no? Como hemos podido escuchar. Pero una de las mentiras, entre comillas, es cuando él habla de una fecha de fundación de la realidad rusa y en el fondo está recuperando una fecha que nos habla del origen de Ucrania. O del origen de Ucrania o de Kiev, ¿no? En este caso. Claro, de nuevo simplificando y cogiendo conceptos, porque por un lado, evidentemente, la historia es casi infinita. Claro. Y por otro lado, de la historia se puede debatir continuamente, porque al fin y al cabo la historia la escriben los vencedores. Obvio. Y no deja de ser una interpretación interesada e imposible muchas veces incluso de comprobar. Claro, realmente, por poner un poco de contexto histórico, los rusos se supone que emergen de la Rus de Kiev sobre el año 800. En el fondo los ucranianos, los eslavos, los rusos, los rus, son vikingos, es una unión de los vikingos y los pueblos nativos en su camino hacia Constantinopla, utilizando el Dnieper. Igual que nosotros conocemos... Bárbaros del norte. Claro, igual que nosotros conocemos sobre todo a los vikingos que viajaron pues en última instancia hasta Terranova, pues hubo otros que se movieron, en concreto creo que de Suecia, que se movieron hacia Constantinopla. De hecho, tal vez os sonará, como personas cultas que sois, que la guardia personal del emperador de Bizancio era la Guardia Varega. No sé si os suena esta palabra. ¿No ves? No somos somos empanados. Somos empanados culturales. Deberíais haber dicho que sí, os lo he puesto a huevo. El pase de gol no hace falta. Bueno, la Guardia Varega era su guardia personal, como su guardia pretoriana, formada por vikingos. Por vikingos rusos, ¿no? En este caso, rusos. Que partían del norte. De hecho, en la parte occidental, es famoso incluso en la serie de Vikings, como llegan a Sevilla, si no me equivoco, incluso estuvieron en el reino de Sicilia, fueron reyes de Sicilia. Y lo que se dice, ¿no? Que llegaron a América. América ya estaba conquistada o conocida, ¿no? O descubierta. De hecho, el nombre de Eric, de mi hijo recién nacido, es Eric, viene de Eric el Rojo, descubridor de Groenlandia. Eric Davidovich. Exacto. Davidovich.
Davidovich. Porque aquí no os lo hemos contado, vamos a hacer un verdad. pequeño inciso. Este señor no es que solo esté por interés y por cuestiones profesionales en su momento. Y culturales, ¿no? Exacto, es ahí donde voy, muy relacionado con la realidad ucraniana-rusa, sino que es que además estás casado con una ucraniana y tienes un hijo que en el fondo bebe de las dos realidades. Eso sí, ya de este lado, ¿no?, del mundo, muy cerquita de Lloret de Mar, en este caso Malgrat, fue Blanes, ahora Malgrat, ¿no? También lleno de rusos y ucranianos. Y algo que conociste precisamente cuando estalló el conflicto. Pero vamos a ir por partes, ¿no? Porque estábamos hablando precisamente de esta realidad histórico rusa, ¿no?, que en el fondo bebe de un origen más bien ucraniano. Claro, o sea, por decirlo en pocas palabras, Kiev, si no recuerdo mal, era creo que la tercera ciudad más poblada de Europa sobre el año 800-900. Incluso más que Londres o París, lo cual es flipante. Pero es que Moscú fue fundada alrededor del año 1100, 1200. Evidentemente estoy diciendo fechas aproximadas, ¿no? Pero yo te hago como Tucker. Sí, claro. Lo avalo todo porque no tengo ni idea. Exacto. Pero sí. Exacto. Entonces realmente no tiene... Realmente Putin hace una apropiación del sentido rus, del concepto rus, ¿no? Para darle un valor y una importancia. Para darle un valor que realmente, en todo caso, podría decirse que es un revisionismo histórico de la herencia del imperio zarista, del imperio ruso. Pero claro, es que estamos hablando de casi un milenio de diferencia. Claro. Y en el fondo, ahora, él siempre nos presenta esta realidad, ¿no? Que los ucranianos que realmente no existen como país, ¿no? Que son un... De hecho, lo dice tal cual, literalmente, que es una entidad, un país construido artificialmente, incluso hasta de alguna manera apunta a Lenin y Stalin como realmente quienes le dieron una cierta entidad, lo cual, pues, evidentemente en la opinión de un ucraniano, y hasta donde yo conozco la historia, pues no tiene ningún sentido. De hecho, incluso los ucranianos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial tuvieron su propia guerra de independencia, la cual perdieron frente al ejército bolchevique. Heavy. De hecho, es interesante, ¿no? Porque ¿tú crees que el secreto es estas mentiras realmente o no? Yo tengo la sensación de que sí a veces, de que no solo es un propaganda, sino es esa propaganda ya que ellos han hecho realidad. Bueno, lo que sí que es... Si se lo creo o no, pues evidentemente no lo podemos saber. Obvio. Aunque también es verdad que las personas tendemos a creernos nuestras propias mentiras. Sobre todo al cabo de los tiempos y sobre todo cuando llevas demasiado tiempo en el poder, acabas flotando respecto del suelo, ¿no? Claro. Pero evidentemente esto es lo que se adoctrina en Rusia. O sea, al fin y al cabo, el nacionalismo ruso, esto es lo que impone. Es el discurso. Este es el discurso. Y esa es la lástima, en el fondo, ¿no? Que cuando empiezas a imponer este discurso, empiezas a hablar de una frontera. Ya empiezas a hablar de una frontera y de conflicto. No de diálogo cultural, no de enriquecimiento precisamente en ese diálogo, y hablas de conflicto, ¿no? Cuando en el fondo lo que tú te encuentras cuando haces estos viajes, entiendo que debe ser todo lo contrario, porque si no, tú no te enamoras de esa realidad, tú no intentas aprender ruso. Por cierto, empiezas ya con la idea de aprender ruso, ¿no? Sí, ucraniano, no, de que ruso. Tus viajes están siendo mayores hacia Ucrania, ¿no? Y como máximo exponente de esto, uno de mis últimos viajes, en verano del 22, en plena guerra, en fin, yo me muevo por Ucrania hablando ruso sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de agresión ni de nada. Bueno, ni de rechazo, al mismo estilo de como aquí vivimos en Cataluña. Yo vivo yo trabajo en Girona, vivo gairebé en Girona y... No, los catalanes castellano. no te responden en catalán. Sí, o sea, los catalanes, si tú les preguntas en castellano, te hablan en catalán. Totalmente. Esto lo saben todos los madrileños. Y te agreden. Te suelen pegar. Son muy violentos. Exacto. Son muy violentos. Pero quiero volver a este momento en el que tú estás yendo ahí, conoces a tu mujer, es una historia de amor muy interesante que ya le dedicaremos otro espacio, pero es cierto que tú ya te planteas aprender ucraniano porque tu mujer, la que será tu mujer, te dice... Aprendiendo ruso. Perdona, ruso, porque en el fondo estás encontrándote con esa realidad del este del Dnieper que bebe, por su cercanía con la frontera, del ruso también como una lengua. Absolutamente. Que me contabas, ¿no? De hecho, como decía, como máximo exponente, es que incluso durante la guerra, en plena guerra, mientras Ucrania está siendo bombardeada día sí, día también, yo me muevo por Ucrania hablando en ruso. No solo eso, sino que cuando vas a Kharkov, que ahora es una ciudad que todos hemos aprendido, ¿dónde está? De hecho, donde yo estuve, de donde es originaria mi mujer y donde yo estuve viviendo con su familia en el año 14, cuando empezó la guerra, que nosotros ni siquiera fuimos conscientes. Sí. Poltava está a unos 150 kilómetros de Kharkov. Quiero decir, es que no es el mismo provincia, oblast en ruso, sino que, pero bueno, es tocando. Al fin y al cabo, de hecho, es muy paradigmático, como yo soy de Zaragoza, pues como si fuera entre Zaragoza y Lleida, ¿no? Vale. Y quiero decir, Kharkov es una ciudad
donde incluso durante la guerra, cuando yo estuve en el 22, es que los carteles están en ruso, porque el idioma habitual allí es el ruso. Me hablabas incluso de que en las citas, en los encuentros académicos, las entrevistas de trabajo, al menos en una suerte de poblaciones de esa... Desde luego, preguerra 2014, el idioma de los negocios entre ucranianos o el idioma formal entre ucranianos era el ruso. Un poco lo que comentábamos fuera de micro, ¿no, Tony? Como el castellano podía haber sido el idioma de la burguesía, sobre todo barcelonesa. Es verdad, ¿no? Sí, la de Primo Rivera. En países incluso más tarde también, ¿no? Claro. La burguesía catalana pues utilizaba el castellano para distinguirse. El idioma del Estado, ¿no? Marcar ahí la clase, ¿no? Y por eso también entiendo que aprender ruso, ¿no? En el fondo piensas mayor proyección, mayor capacidad de diálogo, o sea, más posibilidades de diálogo. Bueno, igual que tantas personas. Y no ves el conflicto. Igual que tantas personas vienen a Barcelona a aprender castellano, hay academias ahí están de academias de castellano en Barcelona. A nadie le pasa nada, evidentemente, ni siquiera a nadie le parece mal. Bueno, no, la inversión lingüística ha hecho mucho daño. Pero venga. Vamos a dar un par de pasitos más, ¿no? Porque no, muy interesante todo lo que cuentas, pero ya te veo en esa situación de cercanía con el país, además de comodidad, ¿no? Entre esas dos realidades que al final suman, en el fondo, y el gran ataque, ¿no? El gran ataque que entiendo que no se concibe, como tú bien decías, en el 2014, todo de que hay ahí la absorción de Crimea, ¿o sí? Cuéntame. Bueno, en realidad sí, pero no para nosotros. O sea, para los ucranianos sí. Al fin y al cabo, de nuevo, por dar un contexto, esto emana del deseo de los ucranianos de tener una vida, de tener un progreso como han tenido el resto de los países del este. Polonia, República Checa, hoy en día vamos a República Checa y en muchos aspectos es incluso está mejor que España. Polonia, claro, sí. Los países bálticos, incluso su economía en muchos aspectos es mejor que la de española. Pero hay que entender que hace 30 años esos países en muchos aspectos eran peores que Ucrania. O como mucho podríamos decir que eran iguales. A día de hoy Ucrania es el país más pobre de Europa, incluso antes de cualquier tipo de la guerra del 14. Lo que quiero decir es que al final los ucranianos muestran un deseo de entrar en la Unión Europea. Primero creo que es en el 2004 con la Revolución Naranja, luego en el 13 y a 14 con el tema del Euromaidán que todos hemos conocido. Y claro, evidentemente por eso en el 14 comienza este conflicto, porque es, digamos, el detonador, ¿no? El detonador y la respuesta de Putin en primera instancia y del mundo ruso, heredero de la Unión Soviética, heredero del Imperio ruso, de no dejar que un país salga de su órbita, de su control, y entre en la órbita y en el control de otra esfera. Claro, porque una cosa es lo cultural y otra cosa es lo económico, lo gubernamental. Claro. ¿no? Una cosa es lo social y otra cosa son estas imposiciones. Y al final también es aquí ya entramos en temas más políticos, pero al final también es una confrontación entre el destino de un país lo decide su pueblo o lo decide un autócrata o una élite, ¿no? No, y además teniendo en cuenta que hoy por hoy son dos países, dos realidades totalmente diferenciadas, claro. ¿no? De hecho, a más, como comentábamos previo a esta conversación, a este programa, en el año 95, en los memorandos de Budapest, si no estoy errado, Ucrania, Estados Unidos, Rusia y algunos otros países, probablemente Reino Unido, no lo recuerdo ahora con exactitud, firman que Ucrania ceda sus armas nucleares a Rusia, porque Ucrania en aquel momento, si no estoy equivocado, creo que era el tercer país del mundo con más armas nucleares. Fijaos lo que estamos hablando. Y Ucrania cede sus armas nucleares a Rusia porque los países de las Naciones Unidas entienden que es mejor tener las armas nucleares concentradas en pocos estados para que aquello no se disperse entre corrupción, terrorismo. Entonces, Ucrania renuncia a su capacidad nuclear, que evidentemente si la tuviera, hoy no estaríamos en esta guerra, a cambio de que Rusia, Estados Unidos y otros países garanticen su integridad territorial. Cosa que se está respetando en su totalidad, ¿eh? Evidentemente. Porque entiendo que Ucrania era tenía todas esas armas nucleares de cuando formaba parte de la Unión Soviética. De hecho, ¿no? como comentábamos ayer, en Ucrania estaba en Mykolaiv el mayor astillero de la Unión Soviética, Kharkov, ciudad famosa por tener una de las fábricas de tanques más importantes de la Unión Soviética. Ucrania era una potencia espacial hace 30 años, cosa que en España ni soñábamos. En cierto modo, por eso Rusia no la quiere dejar escapar, ¿no? Claro, cuando ven esos movimientos de europeización, ¿no? De esa mirada hacia el occidente en vez de hacia el este, entonces cuando... Y lo justifica con esa desnazificación, ¿no? Muy interesante el concepto, la desnazificación. Muy fuerte, ¿eh? Claro.
De hecho, una gran pregunta, como comentábamos, es ¿pero hay nazis en Ucrania? Exacto, pues ¿no? Porque no hay más que en cualquier otro país. Obvio. No, de hecho, a más, y perdón si ofendo a algún ruso, es mi humilde opinión, creo que Rusia es un país muy racista, tanto extrafrontera como intrafrontera. Bueno, y eso lo hemos podido comprobar, al menos en época de Stalin, con el tema del Holodomor. El Holodomor. Golodomor, ¿no? Y no solo eso, sino incluso hoy en día tú miras las estadísticas, incluso las estadísticas oficiales, las cuales, pues evidentemente, seguro que no son fidedignas. La mayoría de soldados rusos que mueren en la guerra de Ucrania no son de la parte europea de Rusia. Son todos de Siberia, Buratia, en fin, todas estas regiones que desconocemos, asiáticas, pero que claro, que por unas razones o por otras acaban muriendo en Ucrania. Es heavy, ¿no? Porque al final y no los jóvenes de Moscú ni los de San Petersburgo. Ya. Los moscovitas, ¿no? Los moscovitas. Los blancos. Al final siempre es así, ¿no? Entiendo que un país, un monstruo, ¿no? Como es Rusia, que se nutre, a pesar de que la Unión Soviética ha quedado muy atrás, pero se sigue nutriendo de muchas realidades culturales, étnicas, económicas. Y cuando se practica tal centralismo en un país de tales dimensiones, es que es imposible que tú, y ahí volvemos, ¿no? a la película al principio, que tú no construyas tu comfort zone, tu riqueza, a partir del drama de otros. Es que, de hecho, desde una perspectiva nacional también. De hecho, por eso todo lo que hablabais tanto de la película al principio como lo que explicaba Tony, incluso de las músicas de Burundibar, es que todo resuena en la actualidad, porque al fin y al cabo en Moscú, y lo sé porque uno de mis mejores amigos es moscovita, es que en Moscú se vive normal. O sea, nadie en Moscú pensaría que está en un país en guerra. Ellos viven ajenos. Absolutamente ajenos. Absolutamente ajenos. Y Moscú, además, es una realidad totalmente ajena al resto de la realidad rusa. Absolutamente, es otro planeta. Son varias fronteras allí. De hecho, creo que hay indicadores que indican que Moscú es más cercana a la Unión Europea que al resto de Rusia. En condiciones de vida. ¿No? En condiciones de vida. Exacto. Y ahora en vez de comer McDonald's, pues simplemente, o McDonald's o lo que sea, ¿no? Comen otras comidas basuras que sean propias de ellos, ¿no? Y a más, a día de hoy, como el Estado ruso pone muchísimo dinero para construir más tanques, construir más armamento, a día de hoy yo creo que la mayoría, los rusos de clase media baja, operarios de fábricas, probablemente piensen que la guerra es un buen negocio porque es lo que les ha hecho aumentar el sueldo. Es muy fuerte esto también. Al fin y al cabo se parecía mucho, me resonaba mucho a la industrialización del exterminio, ¿no? Como convertimos, como Rudolf Höss era un gestor. Un gestor de la muerte. Un gestor de la muerte. Pues a día de hoy se podría decir que Rusia es así, pero hablo esto desde la humildad, como hablábamos un poco antes de darle al rec, ¿no? Que en fin, que hay mucha gente que está muriendo todos los días en el mundo por guerras, por armas incluso otra vez fabricadas aquí en España y somos indiferentes. Desgraciadamente un número muy elevado de conflictos armados, algunos muy visibilizados, otros no tanto, otros como están en el continente africano, pues los metemos en ese saco y nos olvidamos. Y quizás un día podemos, entonces necesitaremos 7 empanadas, pero hablar de todos los conflictos armados que están ocurriendo para visibilizarlos, ¿no? En el fondo. Yo me gustaría recuperar tu gran vivencia, ¿no? Que es ese viaje que haces, ¿no? Ya entendida, ¿no? Tu realidad actual y del pasado, cómo te acercas a Rusia o, en este caso, a Ucrania, ¿no? Pero a la comunidad, a la cultura, ¿no? Que bebe de todo ese antiguo bloque soviético. En el fondo, cuando decides ir en el 2022, ¿no? Curiosamente, se están cumpliendo 2 años del ataque ruso. Justo ahora, de hecho. En breve, ¿no? Es el 24 de febrero, si no me equivoco. Pero tú, que sé que hiciste varios movimientos en esas fechas, ¿no? Tanto de ayuda humanitaria, incluso, permíteme que lo cuente, ¿no? De pedir desde aquí, desde el consulado ucraniano, que te vinculabas, ¿no? A la defensa militar del país. Bueno, al final, evidentemente esto es un tema que me da vergüenza, sobre todo mirado desde la distancia y también porque creo que en España tenemos una cultura tal vez diferente a la que se tiene en otros países sobre este tema, pero claro, esto contado así pues parece o bien locura o bien heroísmo, pero la verdad es que hay muchos ucranianos voluntariamente, de hecho a día de hoy en Ucrania no ha habido un reclutamiento forzoso, es decir, la gente se ha ofrecido de manera voluntaria. Muchos no, y otros muchos sí, tanto de allí como incluso de aquí. De hecho te contaba la anécdota de cómo recuerdo a un padre pues de 40 y algo, con una niña súper guapa, y además me contó que tenía otra hija incluso mayor,
y él vivía aquí en España, en Barcelona, desde hace tiempo, y él se marchaba a la guerra. Sí, que o sea, no solo las personas que viven en Ucrania... Había exceso de... O sea, Ucrania no tenía armas suficientes, no admitía a todo el mundo. O sea, que no te rechazan por pies planos, sino que te rechazan porque Por ya inútil. porque ya tienen suficientes, ¿no? En el fondo. Hay menos inútiles que yo. No, es que es muy heavy. A ver, yo puedo, desde lo periférico, he visto boxeadores ucranianos, que hay muchísimos, muy talentosos, que dejaron su carrera profesional durante X tiempo, ¿no? Para... primero de todo, ¿no? Defender, ¿no? Frenar, y gracias a ese, entiendo, apoyo y esa comunidad, pues Rusia no está llevando a cabo el cometido que esperaba. Por varios motivos, ¿no? Se ha encontrado con una fuerza muy fuerte, a pesar de esa familiaridad cultural. En el fondo, cuando te están atacando, hay que defenderse. No solo por eso, no solo por esa comunidad muy decidida, sino también porque Rusia no contaba con no tener el ejército que pensaba que tenía, ¿no? Claro, aquí hay dos aspectos. Por un lado, de nuevo diré un comentario que puede ser a los polémico. rusos no les gustará. Esto da más audiencia. Para eso estoy aquí. Yo creo mucho en el tema de que los países tienen los políticos que se merecen, igual que nosotros. Sí, desgraciadamente. Pues no estamos contentos con los nuestros, pero los hay y mucho peores. Y de hecho creo que esa es la diferencia entre Ucrania y Rusia, igual que ha sido la diferencia en los países que creo que estamos en la esquina menos mala del mundo, por decirlo así, ¿no? Los privilegiados, en el sí, fondo, los privilegiados. ¿no? Y más allá de nuestras cuitas es así. Es que es un hecho, ¿no? Los ucranianos han hecho ese movimiento, los rusos no lo han hecho. Entonces, al fin y al cabo, también esta guerra está demostrando el compromiso de gran parte del pueblo ucraniano por alcanzar esta libertad y salir de esa órbita que comentaba antes, ¿no? Y la segunda parte que apuntabas, evidentemente, si yo tuviera que simplificar y resumir muchísimo por qué Rusia se supone que, siendo el segundo ejército del mundo, no conquista un país que es el más pobre de Europa, es que la diferencia es abismal, y que está en bancarrota desde hace ya muchísimos años, está más o menos mantenido por la Unión Europea. ¿Por qué no lo consigue? Pues realmente por la propia corrupción sistémica que hay en Rusia y que también la hay en Ucrania, porque forma parte de su cultura, y que al fin y al cabo, de hecho, como todos seguro que hemos visto, es el primer requisito que se exige para entrar en la Unión Europea. Ah, sí. Sí, que renuncien, que se limite la transparencia, ¿no? En la gestión. Que limpien. Claro, entonces al final esto acaba llevando con que tú piensas que, me lo invento porque evidentemente no soy un experto militar, que una brigada o un batallón, si tendría que tener 1.000 soldados, pues no tiene 1.000, tiene 800, porque así llegan 1.000 recursos, 1.000 unidades de recursos, pero solo se gastan 800. Y solo se gastan 800 y alguien 200 se queda 200. Quedan para el bolsillo de alguno, ¿no? Multiplica eso por toda la tecnología, por todos los sistemas de fabricación, por absolutamente todo. Claro, mientras no hay guerra no pasa nada, eso no se nota. Cuando hay guerra sí se nota. ¿Y se ha notado? Y se ha notado. Y de ahí también estos meeting políticos que se hacen en forma de entrevistas gracias a Tucker, ¿no? Claro. Porque, ¿qué crees que...? Evidentemente es ahora imaginar, elucubrar, pero ¿qué crees? ¿Cómo crees que va a seguir evolucionando todo esto? En mi opinión, no se le pueden, hablando de fronteras, no se le pueden poner puertas al campo. Y cuando una mayoría social quiere algo, más pronto que tarde acaba cayendo. Y creo que es lo que está pasando. De hecho, ahora mismo nadie se puede imaginar que, por ejemplo, se puede imaginar que Ucrania pudiera ceder algunos de los territorios conquistados. Pero a que nadie ya se puede imaginar que Kiev va a estar bajo la sombra del Kremlin. No, eso en absoluto. En absoluto. Entonces, para mí, en mi opinión, creo que los ucranianos han conseguido ya la victoria. Evidentemente hay muchos politólogos ucranianos mismos también. No sé muchas veces hasta qué punto sobornados por el Kremlin, que evidentemente también se dedica a esto, como todas las potencias del mundo. O sea, no estoy demonizando a nadie, igual que hablábamos antes con la película, no demonicemos a nadie porque igual nosotros no somos tan diferentes. Pero bueno, al final yo creo que lo que ha iniciado Ucrania es inevitable, más allá de, no sé, pues si consigue una victoria total o relativamente parcial. ¿Qué va a pasar con esas fronteras, no? Yendo a las fronteras, ¿qué va a pasar con esa frontera? Con Donetsk, Donbass, ¿no? Poltava queda un poquitito más alejada, pero también está cercana, bueno, al final, ¿no? Son Son las 4 provincias de Gerson, Zaporizhia, Donetsk y Lugansk, más luego Crimea. Que Crimea, desgraciadamente, ya está donde sí, está, pero ¿no? también, por ejemplo, una de las cosas que apuntaba cuando
cuando comentabais previamente, ¿no? El tema de las fronteras, por ejemplo, recordaba mucho, igual no lo recordáis, para mí sí que es muy vivido en la memoria, ¿no? Como creo que fue en el verano del 22, sí, los ucranianos empezaron a ser capaces de bombardear Crimea con misiles de largo alcance proporcionados por los británicos, por los franceses, obviamente también la inteligencia americana. Y claro, se veía vídeos en Telegram de rusos de vacaciones en Crimea, que es muy fuerte, recordando de nuevo otra vez la película de Rudolf Höss, ¿no? De cómo estar de vacaciones a 50 a 100 kilómetros de las trincheras con la gente muriendo, del drama puro y duro, ¿no? Y claro, como si no existiera. Como si no existiera. Y los rusos, ¿cómo se iban de Crimea? Porque claro, los ucranianos habían conseguido alcanzar un aeropuerto que se veía desde Simferópol, desde las playas de Crimea, y huían llorando porque no podían disfrutar de sus vacaciones. Ese egoísmo. Al final no hemos cambiado tanto, ¿no? Ya. Sí, por desgracia estamos ahí todavía, ¿no? En las cavernas. Entonces, pensaba mucho en... cuando hablabais, pensaba mucho en... sobre todo en esas fronteras que no vemos, pero muchas veces para mí son más reales que las alambradas, que son las fronteras culturales, mentales, psicológicas incluso, ¿no? Sí. De cómo en Moscú se vive genial mientras Rusia está bombardeando las centrales que proporcionan la calefacción a Ucrania, como vimos, por ejemplo, el invierno pasado, ¿no? O cómo los rusos están en la playa en Crimea, mientras a 50 a 100 kilómetros están muriendo los ucranianos y los suyos propios, ¿no? O cómo Rusia prefiere mandar a los rusos, pero que no son de la parte europea, que no son blancos, que son más mongoles, por llamarlos de alguna forma, a morir en vez de a los suyos. Entonces, todas estas fronteras que cuando nos interesan son muy rígidas y cuando no nos interesan son ultra frágiles. Y una cosita, porque claro, hablando precisamente de fronteras, me hablabas, ¿no? de personas que habían vuelto, todo la necesidad inicial de huir, del conflicto, de la propia muerte en sí misma, habían vuelto a esa realidad que tú estás mencionando ahora, dramática, de un espacio en guerra, ¿no? Donde, vamos, la vida entiendo que pasa a otro estrato, donde tú puedes morir cada mañana, pero aún así decides volver ahí. Sí, eso también es muy sorprendente de la condición humana, como... Bueno, por contar un poquito, por ejemplificarlo en mi experiencia, ¿no? Por ejemplo, en el viaje que hice en el verano del 22, como le contaba ayer a Adriano, entrando por el Lviv, Leópolis, digamos en latín, por llamarlo. Sí, es la ciudad más al oeste, la ciudad, ¿no? que entra desde Polonia. Como allí a Adriano le gustó, o le llamó la atención, mejor dicho, la foto de cómo una chica de 20 y pocos años se despedía de su novio también de 20 y pocos que marchaba al frente en tren. Ella lloraba desconsolada. Y yo estaba allí charlando con una familia de un pueblo que estaba en aquel momento en la zona de Kharkov, en plena zona gris. Tú mirabas el mapa y aquello era tierra de nadie, es decir, era tierra de la artillería, básicamente. Y cómo ellos volvían, porque no se habían conseguido sentir integrados en Polonia, y volvían al este de Ucrania, claro, como no podían volver a su pueblo, porque evidentemente era imposible vivir allí, imposible vivir, aunque el marido seguía viviendo allí. Ellos marchaban a Sumy, que es una ciudad que está incluso todavía más cerca de la frontera ruso-ucraniana que Kharkov. Kharkov está, no lo sé exactamente, unos 50 kilómetros, por decir algo, y Sumy es que está todavía más cerca en el mapa. Entonces es muy impactante, pero bueno, estoy contando esto y en el fondo mi familia política, por decirlo de alguna forma, la familia de mi mujer, es que siguen viviendo allí. Y evidentemente habéis ofrecido y habéis pedido y habéis seguramente rogado, por favor, venid, ¿no? Claro, para mí absolutamente no tiene ningún sentido, pero cuando hablabais de estos conceptos antes, al final, pues bueno, hay gente que decide adentrarse en el mar o adentrarse en la oscuridad, y hay otros que prefieren quedarse con el más vale malo conocido. Qué bueno por conocer, ¿no? Claro. Y claro, o peor, o quién sabe, ¿no? Y al final se sienten más atados ahí. Para mí es incomprensible, pero bueno, las personas somos así. Lo que hablamos del hogar, ¿no? Sí, la identidad también. El hogar, sí, lo que comentabas tú, Adriano, también, ¿eh? Tremendo, bueno, todo lo que nos estás contando. Este testimonio brutal, me quito el sombrero, de verdad. Sí, porque aquí no lo... admiración y soporte. Sí, David.
Bueno, y ahora, es que se me vienen a la cabeza muchísimas cosas, ¿no? Lo que decíamos antes de intentar reconvertir, a veces en las visitas guiadas, en las rutas que hacemos con los chavales, con chavales, yo qué sé, de bachillerato o de primarias igual, ¿no? Y siempre digo que ellos tienen la posibilidad de cambiar este karma tan podrido del mundo, que no lo sé, ¿no? Intento animarlos también, pero a veces la verdad es que también soy muy pesimista, ¿no? Porque, bueno, en alguna ruta que hacemos, que hablamos de la guerra civil, de nuestra terrible, tremenda, brutal guerra civil, ¿no? Y siempre les digo lo mismo, no os dejéis manipular, no os dejéis engañar, no, que vayan ellos, tío. Pero claro, que vayan ellos. Sí, ¿Cómo era yo? Que sí, pague Pujol, ¿no? No, también, però com era jo de collons? Si els carlistes, voleu matar els carlistes, que els mati Déu, no? Sí, els carlins que els mati Déu, sinó perquè els hi posava, tío. Exacte. Que els hi posava. Sí, els carlins que els mati Déu, sinó perquè els hi posava, ¿no? Es decir, pero joder, claro, ¿cómo lo evitas eso, no? A veces hablamos con chavales de 15, 16 años, hablamos cuando hacemos la Rodoreda, ¿no? Que hablamos mucho de la guerra civil, de cómo a Xucla, ¿no? Com morien joves, vells, tots, ¿no? A la guerra, que sale lo peor de los humanos, ¿no? Y dices, joder, que se maten ellos, tío, ¿no? O el que deies tu, aquesta mena d'ironia, per no dir sarcasme vital, no? D'aquests pobres nanos que estan morint allà a les trincheras y los otros que se están fotent una vida bueno, y no solo eso, le contaba por ejemplo ayer Adriano la paradoja, por llamarlo de alguna forma, de cómo Rusia ha utilizado como pura carne de cañón a prisioneros rusos por delitos muy graves, pues bueno, criminales, psicópatas, asesinos. Evidentemente los usaban pues al estilo de como las películas que hemos visto de Stalingrad, ¿no? Como oleadas humanas, ¿no? Y no se salva ni el 10% de aquello. La Legión Francesa, los primeros en línea, el frontline. O peor, yo creo. Yo me imagino la Legión Francesa, por lo menos cada uno tendría un fusil, por lo que hemos visto en las películas de la Unión Soviética, a veces ni eso tal vez, ¿no? De hecho, nunca sabes si esto es verdad o también propaganda de Ucrania, evidentemente. Es muy difícil distinguirlo. Pero bueno, he llegado incluso a escuchar o ver testimonios de prisioneros que son usados simplemente para poder detectar dónde están los ucranianos. Es decir, pura carne de cañón, ¿no? Ni liebres. Pero claro, aquellos que hayan logrado sobrevivir, al cabo de 6 meses se les da el perdón legal. De hecho, creo que hay una noticia en Rusia que ha habido uno que ya ha vuelto a matar, creo que a su novia o algo así. Sin embargo, por ejemplo, aquellos movilizados forzosos de Rusia todavía no han vuelto. Es decir, es muy paradigmático como si te obligan a ir a la guerra, llevas ya más de 1 año en una trinchera, sin ni siquiera una simple rotación, pero sin embargo si eras un psicópata y has logrado sobrevivir a esas matanzas, eres libre. Es absurdo, ¿no? Es muy absurdo. Y yo tengo una pregunta, David. Sí. ¿Cómo lo vives tú? Claro, porque tu mujer es ucraniana y entonces me dices que nos contabas antes que su familia vive actualmente también en Ucrania. Allí, sí. ¿Y cómo lo vivís esto a nivel más...? Pues al final diría que los humanos nos acostumbramos a todo, la verdad, y al final ya hasta lo relativizamos o ni pensamos en ello. Pero mira, no sé si te lo comenté el otro día o no, pero me pareció muy curioso y ni yo mismo le he dado excesiva importancia. Nuestro hijo cumplió 1 año la semana pasada, el día 5. Felicitats. Felicidades, Eric. Y bueno, pues claro, mi mujer llamó a su familia y su tía, que vive pues en la casa a 500 metros de donde vive su madre con su abuela, que es donde yo estuve viviendo, le decía que muchas noches escucha la batería antiaérea. Es algo que a nosotros, en fin... impacta muchísimo. ¿Os imagináis escuchar una batería antiaérea de vuestra casa? De hecho, yo tengo aquí vídeos de la familia refugiada que ayudamos a traer. Ahora en Kiev ya ha bajado ese tema porque tienen las baterías Patriot famosas. Pero hasta hace poco es que, Kiev, cada una noche sí, una noche no, era aquello, los fuegos artificiales. Y quizás hasta ellos se han acostumbrado, que eso es lo heavy. No, es que para ellos es normal. Si vosotros también os habéis acabado acostumbrando... Claro, es que para ellos es normal. Es increíble, pero... Siempre lo he dicho, ¿no? Si hay gente que se ha acostumbrado a vivir en un búnker o simplemente secuestrado durante meses... Claro. Heavy. Bueno, oye, un placer tenerte aquí. De hecho, creo que te vamos a tener más aquí, ¿no? Yo ya sabes que me apunto. Que sí. No sé si hay alguna otra cosita que queráis comentar al respecto, ¿no?
¿En Fronteras 3? En Fronteras 3. Venga, Bien. vamos a- Yo me apunto a Buena. Fronteras. Ya veremos lo que hacemos, pero está claro que hay muchas ganas de crear aquí, de crear contenidos, de dialogar, de reflexionar, y seguiremos haciéndolo, y ojalá que, ¿no?, entre todos nosotros. Y nada, oye, yo creo que hay tanta chicha en este programa. Es densa la empanada, ¿eh? Sí, sin lugar a dudas. Es una empanada XL. No hace falta agenda realmente, porque esta es la propia agenda en sí misma, ¿no? ¿no? Estos libros, esta exposición, la película y sobre todo la actualidad política, que seguramente vendrá de la mano de David Martín. A ver si es verdad. Bueno, señores, señora, un placer, de verdad, y hasta la próxima. Hasta la próxima, Hasta sí. la próxima, de Muchas verdad, gracias. Muchísimas gracias. Mua. Ens podreu trobar a Facebook Empanada Cultural, Twitter Empanada Cultura sense L, Instagram Empanada Cultural, tots els podcasts a Spotify i els videocasts a YouTube.